En el barrio siempre había algún vecino que le estaba echando segundo piso a la casa. Era lo más común que esas terrazas o planchas, como les llamamos en el barrio, se convirtieran en nuevas casas. Y don Albeiro era el más teso para eso. Casi todas eran obra de él y él hacía todo solo. Pegaba los ladrillos, las tuberías, que la electricidad, revocaba, pintaba. Esta semana que pasé por una de las nuevas construcciones del poblado me preguntaba, ¿será que a don Albeiro le hubiera gustado trabajar aquí? Porque eran muchas personas, unos encargándose de los ladrillos, otros de la electricidad, otros de la pintura. Así como pasa en la ciencia, hay proyectos científicos donde trabajan 5 o 10 personas, como para jugar un picadito de fútbol al mediodía, pero hay otros donde trabajan hasta 20.000 personas. ¿Qué hacen todas esas miles de personas? Ya les vamos a contar, pero primero nos preguntamos, ¿qué es la física? La física es una ciencia que busca entender el mundo que nos rodea, por qué el mundo se comporta como es. Entonces, por qué la silla donde yo estoy se sostiene, por qué el universo funciona como es, por qué los materiales funcionan como funcionan. Crear tiene ingenio, la ciencia, la tecnología y la innovación detrás de lo que perciben nuestros sentidos. Hoy hablaremos de los grandes proyectos en física. Vamos a hablar de cosas del colegio, por ejemplo, cómo hacíamos los trabajos en equipo. Siempre había alguien que era mejor para algo, entonces había uno que era mejor buscando información, otro que era mejor redactando, otro que no era bueno como para muchas cosas, entonces le tocaba poner el presupuesto para pasar el trabajo en el computador, otro que era bueno exponiendo, entonces eso me tocaba a mí, yo expongo pero hago menos del trabajo. Al principio nos reuníamos para repartir el trabajo, después cada tanto para ver cómo íbamos, eso en cuestión de los trabajos. Yo me acuerdo que mi materia favorita era español, la que menos me gustaba, matemáticas, y que en 10º y 11 nos dieron química y física. Y entonces empezamos a hacer los experimentos y nos llevaban al laboratorio y nos ponían un delantal blanco y uno se sentía como grande. Y en medio de todo eso se preguntaba, bueno, ¿y esto de la física, para qué sirve? Nos sirve para todo, no somos conscientes de ello, pero está en nuestra vida en todas partes. Porque si yo tengo frío, salgo al sol y me calienta. Eso es física. Porque el fuego funciona así, porque hay luz. Entonces saber algo de física le serviría, por ejemplo, a un amigo para responder las preguntas que le hace su hijo de 3 años todos los días. Ay, papi, ¿por qué rebota la pelota? Ay, papi, ¿por qué se cayó la cuchara? Ay, papi, ¿por qué se sigue cayendo la cuchara si la sigo tirando? Y también me sirve a mí para responder muchas cosas. Por ejemplo, ¿por qué puedo ver? O ¿por qué ustedes me pueden ver y escuchar? O ¿por qué aquí no flotamos, pero los astronautas en el espacio sí lo hacen? Entonces, simplemente es querer preguntarse el por qué las cosas funcionan como funcionan para encontrar que la física se ha metido en tratar de encontrar esas respuestas. O sea, la física está en todo. ¿Podría decirse que está en todo? En todo. Si cocinaste, la cocina tiene un montón de física, por ejemplo, atrás. Los alimentos que te hayas comido tienen física detrás de ellos. Está en todo lo que te puedas imaginar. Esta es una pelota. ¿Qué pasa si tiro la pelota para arriba? Vuelve y cae. ¿Qué pasa si me pegan con la pelota en la cabeza? Puede que me aporreen. ¿Qué pasa si la tiro duro? ¿Qué pasa si la tiro suave? ¿Qué pasa si la tiro al tiempo con esta bola de icopor? Pues esto no es un experimento, pero sí es como comienzan los experimentos, con preguntas. En este caso, por ejemplo, ¿qué pasa si tiro esta pelota para arriba? ¿O qué pasa si tiro esta pelota al mismo tiempo que esta bola de icopor que es más liviana? Antes de empezar con el experimento, se decide qué tipos de medidas se van a tomar, cuántas y cómo se van a hacer. Esto para evitar que los investigadores influyan consciente o inconscientemente en los resultados. Experimentos hay de todo tipo, desde los muy pequeños, por ejemplo, cuando uno en la casa abría todas las cosas que encontraba por ahí para saber qué tenían por dentro y el resultado era que dañaba todas las cosas de la casa, o muy grandes como en los que trabajan miles de científicos de muchas universidades y empresas en muchos países del mundo. El experimento se divide en subsistemas, entonces es como que entras a una empresa y entonces tienes el área de mercadeo, pero tienes el área de administración, el área de finanzas, entonces algo así. Y cada sistema tiene jefes y tienen metas, cronogramas. Entonces una vez a la semana se hace una reunión contando como qué ha sucedido, pero 3 veces al año se hacen reuniones ya grandes en diferentes partes del mundo para que todos los científicos vayan mostrando en qué van. Y otros científicos que estén en el experimento van mirando y dicen,
Yo tal vez no estoy de acuerdo, o tal vez eso sí es por ahí, porque claro, es algo tan complejo que realmente entre más miradas hayas, mejor. Es más probable que tengas todo correctamente. Uno de los proyectos masivos más recientes es DUNE, el experimento de neutrinos subterráneo profundo. Se trata de una colaboración de miles de científicos en más de 30 países. En el mundo hay muchos proyectos grandes que buscan darle explicación a las partículas más básicas que se conocen en la física, ¿cierto? Entonces existen proyectos grandes como por ejemplo el CERN en Suiza o Fermilab en Estados Unidos, el Kamioka en Japón, etcétera, hay muchos más. Y en este momento pues Colombia está participando en un proyecto con Fermilab. Esto es un acelerador de partículas para estudiar acerca de la naturaleza, el origen y las características de los neutrinos. Son partículas que son tan pequeñitas, incluso más pequeñas que un átomo, a los cuales no se le puede medir la masa. Entonces, como son tan pequeñitas, básicamente los neutrinos pueden atravesar paredes. Son como los fantasmas. El proyecto entonces se trata de poder medir estos neutrinos. Entonces esto representa un reto enorme porque algo o una partícula que no tiene masa o que su masa es tan pequeña, porque en realidad sí tienen masa pero es tan pequeña, es muy difícil de medir. Entonces de lo que se trata es que en estas piscinas de argón, que son muy grandotas, cuando el acelerador de partículas lanza neutrinos hacia las piscinas, ellas entran en las piscinas, generan un flash de luz y este flash de luz es el que nosotros vamos a venir a detectar. Tenemos alrededor de 6.000 cámaras metidas en estas piscinas de argón y nuestra electrónica lo que va a hacer es recoger todos los datos de las 6.000 cámaras, meterlos en un paquetico y enviarlos por una conexión de internet, así como el internet que tenemos en la casa. La dificultad de esto o el reto de esto también es que las velocidades son altísimas, son entre 100 y 1000 veces la velocidad que tenemos, por ejemplo, en la casa. Entonces, la tarjeta que nosotros hicimos sirve precisamente para poder coger todas esas fotos en un instante. El chip es muy poderoso y hace tareas, muchas tareas al mismo tiempo. Para poder obtener todas estas fotos al mismo tiempo se requiere de este chip especial. La foto, pues, tiene que ser de tantas cosas que hay que analizar demasiados datos y la tarjeta que estamos haciendo es para condensar todos esos datos en un solo paquetico que sea fácil para los científicos coger ese paquetico y desglosarlo y mirar las foticos una por una. Cada tarjeta recibe 40 canales para un total de 150 tarjetas y 6.000 canales. Nuestra tarea es sincronizar la toma de esas imágenes, de esas 6.000 imágenes, 65 millones de veces por segundo. Lo que busca el experimento DUNE es medir neutrinos, ayudarnos a entender los neutrinos. ¿De qué están hechas las arepas? Maíz y agua. Esos son sus ingredientes fundamentales. Los neutrinos son los ingredientes fundamentales o las partículas fundamentales de todo lo que conocemos. El maíz se puede descomponer en células, moléculas, elementos, pero los neutrinos no se pueden descomponer, son fundamentales, de ahí ya no sigue nada más. Los neutrinos son parecidos a otras partículas fundamentales que conocemos, los electrones, que son los encargados de transportar la electricidad y de ellos hemos oído hablar mucho, pero los neutrinos no tienen carga y no se sabe bien si tienen masa. O sea, son como del combo tímido de las partículas fundamentales, como que no se dejan ver, como que quieren estar por allá todos solitos, que no los noten. Así teníamos nosotros un compañero en la universidad, que ni siquiera nos acordábamos como del nombre, le decían dizque presencia. Bueno, pues los neutrinos, ellos no interaccionan casi con nada y rara vez se dejan detectar. Y esto puede ser un problema, sobre todo si su trabajo es detectar neutrinos. Cuando los neutrinos llegan a estos grandes detectores, parte de lo que pueden generar es luz. Y esa luz hay que poderla medir. Y una vez se mida, los datos de esa luz hay que podérselos entregar a los físicos que van a estar trabajando en entender esto. Entonces, en lo que trabaja Colombia es tomar esa información y volver los datos.
para que puedan ser estudiados por científicos a través de electrónica, tarjetas electrónicas. Un día cualquiera de 1929, un profesor universitario de química nuclear estaba leyendo un artículo sobre aceleración de partículas. Al profesor Lawrence le llamó la atención el diagrama de lo que podría ser un acelerador de partículas, pero pensó que sería demasiado grande para su laboratorio universitario. Entonces se ingenió un aparato en el que los protones, luego de dar muchas vueltas, podrían impactar en un objetivo como un haz de partículas de energía. Llamó a este aparato ciclotrón. Estaba hecho de latón, alambre y cera de lacre. Tenía 10 centímetros de diámetro, podía sujetarse con una mano y costó $25. Publicó los resultados de su aparato en la revista Physical Review, en un artículo titulado Producción de iones ligeros de alta velocidad sin el empleo de grandes voltajes. Por esos días era miembro del Bohemian Club, donde conoció a personalidades muy influyentes que le ayudaron a conseguir recursos para sus investigaciones, pues había cierta expectativa en los posibles usos médicos que pudiera tener el desarrollo de la física de partículas. Con la patente del ciclotrón decidió hacer un prototipo más grande y después otro más grande y luego otro más grande, y alrededor de su aparato construyó lo que se convertiría en el laboratorio más importante del mundo para la investigación de física nuclear, que entre otras cosas fue el primero en usar la señal para advertir del peligro radioactivo. En 1939 recibió el Premio Nobel de Física por la creación y el desarrollo del ciclotrón. Un año más tarde participó en la construcción de un ciclotrón de más de 4 metros que costaría más de $2 millones. Después de la Segunda Guerra Mundial participó en la campaña por el patrocinio gubernamental de importantes programas científicos y fue defensor de la gran ciencia, esa que requiere maquinaria de gran tamaño y grandes inversiones de dinero. El químico George Kaufman escribió que, antes que él, la pequeña ciencia era llevada a cabo en gran parte por individuos solitarios que trabajaban con recursos modestos a pequeña escala. Después de él, la industria masiva y sobre todo el gobierno desembolsaron mano de obra y financiación monetaria para hacer gran ciencia, efectuada por equipos de investigación a gran escala. El químico Ernest Lawrence fue un promotor de la gran ciencia. Entre los proyectos científicos con más colaboradores está el Gran Colisionador de Hadrones en el CERN, que es la Organización Europea para la Investigación Nuclear. Pues este gran colisionador de hadrones fue diseñado y construido por más de 7.000 científicos, ingenieros y técnicos. Y lo que hace este aparato es que en él se realizan varios experimentos que estudian diversos aspectos de la colisión de partículas. En otras palabras, ¿qué pasa cuando se chocan las partículas? Pero, ¿por qué es tan importante saber qué pasa cuando se chocan las partículas? Si no hemos podido entender a los humanos, ¿podemos entender a los neutrinos? ¿Y por qué es tan importante entender a los neutrinos? Como dicen a Gabriel, no entiendo. El hecho de entender estos neutrinos tiene algo interesante que puede estar relacionado con nuestra propia existencia. El universo está hecho de algo que le llamamos la materia. De lo que vemos todos los días está hecho de materia. Pero hay algo un poco más extraño que suena a ciencia ficción, pero no lo es algo que hemos medido, que es la antimateria. La antimateria es lo opuesto a la materia común que conocemos. Más específicamente, cada partícula fundamental tiene una antipartícula con propiedades opuestas a ella. Por ejemplo, una carga eléctrica opuesta. La materia y la antimateria fueron creadas simultáneamente en el Big Bang, pero la antimateria es muy poco común en nuestro universo actual y los científicos todavía se están preguntando por qué. El asunto es que la materia y la antimateria, cuando se juntan, como que se quisieran demasiado y se juntan, se desaparecen y producen luz. Entonces, si toda la materia y toda la antimateria se hubieran simplemente encontrado al principio del universo, lo único que habría era luz. Entonces no tendríamos una galaxia o estrellas como el Sol o planetas como la Tierra.
algo tuvo que haber pasado para que la materia, que es de la que vemos, la que tocamos, la que sentimos, hubiera, digamos, ganado la pelea. Entonces los neutrinos podrían tener parte de la respuesta al secreto de esto. Eso es una pregunta que lleva muchísimo tiempo en la física. Adicional a la FPGA, uno tiene un sistema de potencia, una memoria RAM. Adicional a las interfaces de programación, nosotros en este caso tenemos este conector de acá, lo tenemos pensado para probar las señales analógicas que vienen de los AFES. Los AFES se encargan de convertir una señal analógica, que es un pulso de corriente que viene por un cable, en una señal digital. Esta es una imagen del crióstato que hay en el CERN, donde se hacen las primeras pruebas de Dune. Se llama ProtoDune. En este se conducen pruebas sobre la tecnología de detección de los neutrinos, ¿cierto? Entonces se prueban los fotomultiplicadores, se prueba la velocidad a la que se pueden adquirir los fotones, entre otros. Como pueden ver, a pesar de que esto es una réplica pequeña de Dune, pues pueden ver el tamaño del crióstato, cómo es respecto de una persona. Lo que busca estudiar esto es sobre las partículas ultra básicas que estudia la física pura. Entonces, si vamos al trasfondo del asunto, en este tipo de proyectos estamos buscando la génesis del universo, estamos escribiendo el génesis del universo, cómo nació el universo, porque al principio había materia y antimateria. Ahora en el universo existe más materia que antimateria. Ahora, estudiando los neutrinos o a través de las características que vamos a medir de los neutrinos, muchas de estas respuestas se van a vislumbrar en este estudio. Para nosotros, como para todos los colombianos, es un orgullo poder participar en proyectos tan grandes de talla mundial. Y para mí lo más importante de corazón, quiero decirlo, es que tenemos que saber que en Colombia, que en Latinoamérica, tenemos el talento, ¿cierto? Lo que nos falta es más colaboración y este tipo de proyectos lo que implementa o lo que permite es poder lograr esas sinergias entre países, comunicación para que hagamos proyectos grandes, saber que la investigación de tecnología de punta se puede hacer en Colombia, se puede hacer en Latinoamérica. Y por ejemplo nuestras universidades, las universidades colombianas están aportando con electrónica. Eso es un conocimiento muy importante porque esos desarrollos se están realizando dentro del país. Se está haciendo un aporte intelectual de gran magnitud. Es un experimento gigante. En Dune trabajan algo así como 3.000 personas. Son como 1.300 científicos en muchas partes del mundo, más de 30 países. Entonces lo que va a hacer el experimento Dune es lo siguiente, tomar protones. Los protones son partículas con carga positiva y junto a los neutrones conforman el núcleo de todos los átomos. No se consideran partículas fundamentales porque están compuestas de otras partículas, esas sí fundamentales conocidas como quarks. Los protones los van a hacer ir a muy altas energías y a velocidad muy cercana a la luz, que es la máxima velocidad que podemos alcanzar, y los van a hacer chocar contra algo que es lo que se llama un blanco o contra una placa. En ese choque lo que ocurre es que hay protones a muy alta energía que chocan con otros protones que están ahí quietos. Pues en esos choques van a salir una gran cantidad de cosas y después de esa gran cantidad de cosas aparecen los neutrinos. Entonces ellos organizan para que el choque básicamente genere grandes cantidades de neutrinos. Haga de cuenta que tengo este celular en la mano. Bueno, no haga de cuenta porque sí lo tengo en la mano, pero haga de cuenta que lo tiro al piso y se quiebra. Eso no va a pasar, es solo un ejemplo porque este es mi telefonito. Pero si lo soltamos desde una gran altura y alcanza una velocidad considerable, lo más probable es que se golpee contra el piso, se quiebre y queden los pedazos por ahí regados como añicos. ¿Y qué hace uno? Pues mientras llora recoge los pedacitos a ver si tiene arreglo. Pero los científicos que encuentran neutrinos en el gran colisionador, ¿qué hacen con ellos? Es muy difícil que un neutrino simplemente nos pegue, él simplemente pasa, pero cuando tienes un detector gigante y tienes tantos neutrinos que fueron producidos, hay una pequeña probabilidad de que esos neutrinos sean atrapados por el detector. No los vamos a poder ver directamente, sino que vamos a ver lo que ellos dejan, como un rastro. Es como si tuvieras el vaso que se cae solo. ¿Por qué se cayó solo? No, es que pasó un viento. Bueno, en este caso no es un viento, sino un neutrino.
Ya les contamos que el gran colisionador de hadrones del CERN sirve para varios experimentos. Es el acelerador de partículas más grande del mundo. Tiene 9.300 imanes que generan un campo magnético 10.000 veces más potente que la fuerza gravitacional de la Tierra. Para que estos imanes funcionen correctamente, deben estar a menos 271 grados centígrados, lo que convierte al gran colisionador en la nevera más grande del mundo. Es gigante, por eso se llama gran colisionador. Uno de sus anillos, o uno de, digamos, de los círculos que ayudan a generar el experimento, tiene 27 kilómetros. Entonces lo que hace el experimento es que choca protones entre sí. Entonces esos dos protones no se vuelven simplemente pedacitos, sino que se convierten en otras cosas. Entonces lo que busca el CERN es que hay esas otras cosas. Entre ellas, por ejemplo, encontró la partícula que nos da masa. Logró medirla, que es algo que nunca se había encontrado. Entonces yo no me puedo devolver tantos años como los que tiene el universo para ver cuando apenas acaba de empezar a existir. Pero lo que hace el CERN es, voy a poner las condiciones que se tenían en esos instantes para ver qué es lo que sucede ahí. Entonces trato de generar las condiciones de un universo temprano. Entonces es como devolverme en el tiempo. Además del CERN, hay otro gran proyecto que se llama el ITER, Reactor Termonuclear Experimental. Me perdonan los que saben que voy a exagerar un poquito, pero es algo así como hacer un sol en la Tierra. Este proyecto ya está en construcción y se estima que cuando esté finalizado habrá costado unos 24.000 millones de euros, convirtiéndose en uno de los proyectos de ciencia más caros, al lado del programa Apolo, que envió el hombre a la Luna, la Estación Espacial Internacional, y el proyecto Manhattan, que se hizo durante la Segunda Guerra Mundial y fue donde se realizaron las primeras armas nucleares. El proyecto ITER se desarrolla en Francia y lo integran Rusia, Estados Unidos, Corea, Japón, China, India y Europa. Estamos en una época donde nos estamos preguntando cómo generar nuevas energías. ITER lo que busca es generar energía de la manera en que lo hace el Sol. Es como que vamos a generar un Sol en la Tierra. La idea es unir átomos y que ahí en esa unión de átomos se genere energía. Las estrellas funcionan de esa manera. Y como estos hay muchos más megaproyectos en física y en otras ciencias. Pero ¿para qué nos sirven este tipo de proyectos en nuestra vida práctica? Porque es que la verdad es que valen una plática y yo ando corto por estos días. Este tipo de física lo que busca es entender el universo como tal. Piénsalo así. De las preguntas más antiguas que tenemos los seres humanos es una de esas. ¿De dónde venimos? Lo interesante de esto es que a través de entender estas cosas que son fundamentales y que parece que no me sirvieran en la vida diaria, logramos muchas cosas, logramos avances tecnológicos, porque construir un experimento de este tipo tan complejo, con energías tan altas, requiere que empujes la tecnología a lo máximo que se pueda. Entonces logras avances tecnológicos. Cuando los primeros científicos o los primeros físicos empezaron a pensar en física cuántica, no creo que ninguno se hubiera imaginado tu celular. Pero tu celular no serviría sin la idea de ellos de tratar de entender el mundo, porque lo querían entender. En este momento no sabemos cómo vamos a usar un neutrino en la tecnología, pero no sabemos de aquí a, no sé, 50, 60 años o 30 años que ese neutrino pueda tener una gran utilidad. Tenemos que aprender un poco a buscar y tratar de entender, no porque eso tenga una utilidad ya, sino porque es interesante. Pero al encontrar esos resultados interesantes, aparecen utilidades increíbles que no nos hubiéramos imaginado que existían. Entender neutrinos, construir una especie de sol en la Tierra, hacer chocar protones o detectar la colisión de agujeros negros parece una película de ciencia ficción, pero pasa en la vida real y en estos grandes proyectos que buscan responder preguntas que parecerían no tener respuesta y por eso requieren lo mejor de la ciencia y la tecnología para llegar a ellas. Gracias a estos megaproyectos y a las miles de personas involucradas podemos entender mejor de dónde venimos, qué nos rodea y otros asuntos de nuestra vida práctica que quizá ni nos imaginamos. El paso de cada generación de humanos por el planeta, sin duda alguna, es un legado para generaciones futuras. Crear tiene ingenio, la ciencia, la tecnología y la innovación detrás de lo que perciben nuestros sentidos.